vamos a conversar con él de eso. Andrea, ahora sí, don Jaime, buenos días, no lo había visto, buenos días, gusto de saludarlo. No lo escucho, querido amigo, por favor saque su... Estoy hablando, no sé qué pasa. No, estaba en silencio, el sonido del silencio. Buenos días. Buenos días con todos y efectivamente los que nos ven y nos escuchan, un placer estar aquí. Perfecto. ¿Usted quiere comenzar o la señora Andrea? Como usted desee, señor. ¿Es caballero usted? ¿Es un caballero? Siempre recibe. Entonces, por favor, que comience Andrea. Social. Gracias, claro, Jaime, social, querido. Decimos, el segundo es usted, caballero. Buenos días, Jaime, querido. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Pero bueno, igualmente. Pablo, querido, yo te tengo una pregunta en todo este expertise que nos tiene a todos en el aire. ¿En cuánto puede beneficiar el tema del comercio, el tema de la rapidez con la que se gestan los puertos, el quinto puente? Hemos escuchado, yo personalmente, que vivo bien la costa, la queja del tema del transporte pesado que genera el puerto de Pozorja y al mismo tiempo, por otro lado, la opinión de que una vez que esté abierto el puerto de Pozorja, el quinto puente ya no sirve. ¿Tú qué piensas acerca de ese par de opiniones tan distantes? Es una buena pregunta. Muy complicada. Por invitarme. A medida que Pozorja crece, el quinto puente pierde un poco de sentido, ¿verdad? Pero a su vez tampoco Pozorja o la vía de la costa está preparada para un tráfico de vehículos, entonces necesitas también allá una vía paralela que sería el quinto puente de la vía de la costa, ¿verdad? Que sería una vía paralela que conecte directamente, sería en este caso DP World con la perimetral, ¿verdad? La visión que tuvo León Febres Cordero en su momento resolvió el tema del tránsito, pero ya la perimetral está en categoría D, es decir, cuando una vía rápida tiene ya semáforos y tiene vendedores ambulantes, ya está colapsada. Exactamente. Es el caso de la vía perimetral. Ahí nace la idea del quinto puente y el quinto puente es esa culminación de la vía perimetral. Yo entiendo que en su momento, antes de hacer los puentes de la Unidad Nacional, sí iba a ser el quinto puente. Claro. De hecho, están los pilotes todavía ahí. Es un poco de historia, pero bueno, el presidente, si no me equivoco, Clemente Yerovi en su época dio la orden y creo que no se equivocó en hacer primero los de la Unidad Nacional, ¿verdad? Claro. Gracias a esos puentes existe hoy en día la conectividad con San Borondón y con Durán, ¿no? Pero en todo caso, este quinto puente para mí es súper importante porque le va a dar vida de nuevo y va a descongestionar la perimetral. La carga sigue creciendo a un ritmo de 7-8% anual. Y la cantidad de vehículos se va a incrementar, entonces no tenemos por dónde, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Filas de 30 horas, ¿verdad? Entonces necesitas vías alternas para los puertos, porque los puertos se están preparando muy bien hacia afuera, es decir, se están dragando... De la costa para el mar adentro. Correcto, el outerland, Exacto. ¿no? O sea, el acceso, Pero la logística dragado. de una ciudad con el tráfico que tiene Guayaquil sigue siendo, calculo yo, un problema para el tema logístico. Claro, y ese es el multimodalismo, que todo funcione. Entonces yo creo que un poco hacia atrás ahorita la parte vial, dentro de los proyectos APP que tiene el gobierno actual, entiendo que está el quinto puente. Entiendo así también... escuchamos, yo también entendí que era prioridad, pero vemos que pasa el tiempo y No, por pero ahí... han ofrecido también una primera piedra, entonces estamos pendientes para qué fecha, porque entiendo que Buenísimo. el quinto puente es también un proyecto tan importante, diría que el más importante del gobierno en infraestructura, ¿verdad? Que requiere un aporte estatal. Entonces, en esta escasez de recursos, en esta chirez que tiene el Estado ahorita, esperemos que sí tengan los recursos para poder comenzar la obra y que la adjudiquen, porque realmente con los acuerdos gobierno a gobierno no hay pierde, ¿no? Si hay un tema ahí un poco complejo, que es se lo he escuchado al ministro, que es la corrida financiera o el estudio de tráfico, ¿verdad? Sí. Y también un poco el tema de la tarifa, porque estamos lastimosamente creo que se ha mal acostumbrado al usuario a pagar unos peajes irreales. Cuando tú te vas por el mundo te das cuenta que los peajes pues no son ni remotamente comparables a lo que pagamos aquí. Entonces, y eso que hay una diferencia entre costa y sierra. En la costa hay peajes de $1, es como lo normal, lo estandarizado. Cuando tú recorres la sierra hay peajes de 60 centavos, de 40 centavos, de centavos, que realmente... sorprende cómo pueden mantener esas carreteras en esos estados perfectos, siendo igual geografías complejas, ¿no? ¿Cuál crees tú que sería el medio correcto o el sistema con el cual deberían construir el quinto puente? ¿Concesión? Tal vez una junta entre el GAD y el gobierno ejecutivo. ¿Cómo crees que debe funcionar eso de ahí? Bueno, en su momento el Comité de Vialidad del Guayas, digamos, sacó adelante el proyecto del Quinto Puente, ¿no? Que era un grupo de notables empresarios, lo sacaron adelante. Acá yo entiendo que ya pasó a manos estuvo en manos del Ministerio de Transporte por mucho tiempo, correcto, en varios procesos fallidos.
y ahora recae por ley en manos de la CIP, de la Secretaría de Inversiones de Público y Privadas, ¿verdad? Pensaría que ellos tienen el perfil del proyecto y lo van a licitar. No sé, no creo que sea gobierno a gobierno, pero puede ser vía licitación internacional para una alianza público-privada. ¿Cómo es DP World, más o menos, no? Exactamente. La última pregunta para darle el paso a Abuelito. ¿Cómo ves perdón, a Jaime, perdóname, Jaime. A Jaime. ¿Cómo ves tú el tema de DP World? ¿Crees que estamos listos para recibir la cantidad de carga que está preparada a nivel logístico? ¿O tú crees que de alguna manera a Guayaquil todavía le falta para tener 2 puertos funcionando a ese nivel? O sea, a ver, DP se va a ampliar, ya anunció una inversión de 140 millones para hacer 300 metros más de frente de muelle. Yo creo que Maersk no se va a mover de ahí, por eso han apuntado un poco a la ampliación. No está preparado para el tema vial, digamos, ¿no? Pasa lo mismo que acá en Guayaquil. Entonces, ¿En ahí, playas tú dices que sí? Ya que ya los cambios que se hicieron en la carretera, ya tal vez solo le falta la conectividad con Guayaquil o un quinto puente. claro, ellos hicieron una carretera, o sea, DP World hizo una carretera de más de 10 kilómetros. El problema es que al día de hoy todavía no pueden cobrar peaje. El gobierno, han pasado más de 5 años y no logran poner una caseta de peaje por un tema administrativo, entiendo, ¿no? Entonces, sí hay que hacer a través de los involucrados una vía alterna, porque no va a aguantar el flujo, no va a aguantar el flujo. Perfecto, Pablo. Jaime, querido, ¿ahí estás conectado? ¿Listo? Sí, aquí estoy. Muchas Gracias, Andrea. Pablo, un placer tenerte. A ver, más allá de todo lo que se ha comentado, el sector de la exportación que mueve muchos contenedores o la importación, ¿cómo está en estos momentos? La verdad es que la situación económica es complicada en el Ecuador y tenemos una serie de factores, sobre todo en el tema de movilidad de contenedores, que han habido crisis digamos, cuánto se paga por transportar mercadería es bastante alto en comparación a otros años. Cuéntanos un poquito cómo está el sector. El sector, los fletes volvieron a subir, el valor de las naves siguen, por lo menos de las naves graneleras está en un promedio, las Handymax en 20, 22 mil dólares por día, pero sí me he topado con bastantes casos que los fletes volvieron a repuntar, digamos, ¿no? Ahí sí hay ciertas condiciones, ya la situación la situación del canal de Suez realmente no mejora, sigue siendo violenta, entonces eso te produce un desvío tienes que irte por el cabo de Buena Esperanza, si no me equivoco. Sí, por el cabo de Buena Esperanza. Y eso más o menos estás perdiendo 10 días para meterte al Mediterráneo, ¿no? Eso te cuesta, eso te incrementa el flete. Ya, gracias a Dios, está lloviendo en Panamá y aparentemente los tránsitos por el canal se van a regularizar, ¿no? Esto va a ayudar a que un poco se mejore las tarifas, pero depende del destino. Usted sabe que es oferta y demanda y pueden haber ciertos fletes, a veces inclusive la misma disponibilidad de contenedores. O sea, ahorita hay un boom, por decir, de carros eléctricos. Me contaba el otro día un importador que no tenía espacio por el tema de carros eléctricos para embarcar la materia prima. Entonces, se vive una cantidad de situaciones al mismo tiempo, ¿no? Pero sí la tendencia es al alza el flete. Ok. Pablo, lo otro que te iba a preguntar, y hablaste con Andrea justamente del quinto puente, y cuando uno invierte en puertos, me imagino que las vías de abastecimiento o de desfogue son las primeras que tiene uno que pensar. Y eso es lo que hizo DP World. Pero en el momento en que tú pones competencia aquí en Guayas, digamos, eso no va a hacer que en un momento dado la carga que sale por el puerto de acá de Guayaquil, que es en mi puerto, digamos, tenga una disminución muy considerable, porque cada día más esa vía que conecta al puerto de Guayaquil realmente está colapsada, que es la perimetral, la que hablábamos hace un momento. Por lo tanto, eso hace realmente complicado la movilidad en cierto tiempo, en ciertas horas del día, para que pueda llegar la mercadería. Eso no significa que en un momento dado podría no cerrarse, pero digamos cambiar la situación de Guayaquil como tal y baje por un tema de movilidad el utilizar el puerto y se vayan hacia DP World, que está mucho más lejos. No sé cómo lo vean ustedes. Bueno, las líneas han tomado una decisión, ¿no? Tú tuviste hace unos meses 2 cambios importantes de Contecon, que casi se movió la mitad de la carga. Por un lado, Maersk se le apostó a Posorja,
y por otro lado MSC le apostó a Banana Puerto, que es el puerto de la multinacional Dole, ¿verdad? Entendería esos movimientos realmente, pero el que mejor infraestructura vial tiene, digamos, ¿no? Porque todos los puertos tienen su FODA, sigue siendo Contecón, ¿no? El puerto estatal. Igual hoy en día, recordemos que DIPI aparece en el 2017 recién, Contecón fue en el 2007, casi a la par con TPG también, con Banana Puerto. Entonces, por la misma carga se matan los tres o los cuatro puertos. Ese es el tema. Contecón sí tiene una ventaja, perdón, DP World sí tiene una ventaja que es el calado, ¿no? Que son los 16 metros de calado que tiene y que no depende del quinto puente. Esa es la gran fortaleza de ellos. Entonces, hay para mí una regla. A medida que crece DP, que ojo, no es el Cuco, simplemente es un competidor más, ¿verdad? Si Guayaquil no se prepara dragando el canal y haciendo el quinto puente, no está en situación de competencia. O sea, futuro manejará muy poca carga. Clarísimo, Pablo. Muy amable, gracias. Adelante, Enrique. Gracias, Jaime. Mira, en algún momento en el mes de marzo, abril, leía sobre lo que está aconteciendo en el puerto de Manta. Y a propósito de esta firma del convenio ya comercial con China, están tratando de establecer como una especie de ruta de la seda. Y a mí me parece, te digo, interesante porque, a ver, Manta se proyecta también como un eje multimodal para conectar con Manaos. Y también están buscando tener sus aliados en Perú, Chile, para luego conectar con el Asia. Mi pregunta, te digo, ¿y por qué Guayaquil no? ¿Por qué, te digo, a ver, por qué en Manta yo veo mucha más actividad portuaria? Me corrige si estoy equivocado, pero no lo veo aquí en el caso de Guayaquil. A ver, Guayaquil maneja el 90% de la carga no petrolera en su puerto y en sus múltiples terminales realmente, ¿no? Lo que para mí Manta tiene una gran fortaleza, el outerland, o sea, es hacia afuera, es decir, tiene muelle al arribo, no tienes que transitar por un canal, tienes 14 metros de calado, es decir, es el área de respaldo, es la parte hacia atrás, es el interland lo que le hace falta, son mejores carreteras, por decir, hacer esta vía para mí es importante en la Manta Quevedo porque le daría una oportunidad de poder exportar banano. Ese puerto cuando fue concesionado, estuvo concesionado bajo la premisa que se iba a hacer la refinería del Pacífico. Claro. Entonces, que iba a mover todos estos contenedores, pues la refinería quedó en el terreno, ¿verdad? Así fue. Entonces, se ha hecho un puerto, se ha ido adaptando a la realidad y se ha hecho un puerto, un hub carrero, básicamente descarga todos los vehículos que compramos en el Ecuador y también es un puerto granelero, o sea, mueve casi 600.000 toneladas de trigo al granel, para 3 molinos que están ya con su fábrica en Manta, se han mudado a Manta, ¿no? Entonces se han ido acoplando, pero creo que él tiene su mercado bien definido. A mí sí me da alegría que leía en Portal Portuario que parece que ya por fin han logrado un acuerdo de renovación de contrato, donde se mejora bastante la tasa. No he visto nada oficial, pero lo leí en un medio internacional, ¿no? Que implicaría 1 billón más de ingresos para la Autoridad Portuaria de Manta, lo cual es súper positivo. Por supuesto. Porque se maneja esa retórica de cuidemos al inversionista, pues, pero no, ¿cómo se llama? No hace algunos meses que se estaba pensando en casi que en repudiar el contrato, ¿verdad? Pues entonces el mensaje que le das al mercado es decir, no quiero que estén aquí. Entonces, creo que estamos en una mejor sintonía, es decir, sigamos siendo socios, mejoremos las condiciones, como yo siempre he dicho, ¿no? La concesión funciona así, puede ser mejor también, ok, mejorémoslas, porque lo que la gente tiene que entender es que toda concesión, delegación, alianza público-privada tiene que ser negocio para el Estado y para el operador también, pues, ¿no? Entonces, eso es un buen dato. El dato que no lo veo tan positivo es que las autoridades portuarias, mientras no manejen sus recursos, es un poco irrelevante cuánto puedan recaudar, porque se pasan a ser parte de la caja fiscal y se usan el dinero de tasas portuarias, se usa para otros temas, ¿no? Entonces, claro, es un poco irrelevante cuánto puedas. El puerto de Guayaquil es el mejor ejemplo. Cuando yo lo presidía, nosotros aportábamos a la caja fiscal, recaudábamos 30 millones, aportábamos 22 de utilidad, y el Ministerio de Finanzas nos asignaba 4 millones. Entonces tú tienes un balizamiento, que son los faros y boyas del canal, destruido, como yo digo, el millonario Chiro. La Autoridad Portuaria de Guayaquil es el millonario Chiro realmente. Entonces, eso fue en el 2014, en el correísmo, y creo que es algo que hay que revertir, que hay que devolverle esa autonomía
de recursos a las autoridades portuarias porque es una entidad estratégica. Entonces no la puede dejar desnuda ante sus responsabilidades. A ver, te voy a poner el siguiente ejemplo. La semana pasada el alcalde de Guayaquil, por un tema de agua potable para Monte Sinaí, estaba solicitando al gobierno una garantía soberana. ¿Por qué? Porque obviamente el gobierno no tiene recursos. El ejemplo que tú pones de dinamizar los puertos me parece fabuloso porque también se está generando mucha actividad, producción, trabajo, empleo. Hablaste tú de las alianzas público-privadas o alianzas mixtas también. Pienso yo que tiene que haber autogestión aquí. En el caso de todas las instituciones, te digo, seccionales y las autoridades portuarias en este caso no escapan a ello. No sé cuál es tu criterio al respecto. Yo creo que tiene que haber un proyecto nacional. Hoy en día vemos que todo el mundo se pelea por egos, por nombres, por tendencias, y para mí el problema del país, el primer problema del país para mí es el tema de la seguridad, está clarito, ¿verdad? Pero eso toma tiempo, y es estrategia y es cooperación de varios gobiernos, pero para mí el segundo problema más grande es el tema económico. O sea, el Estado ha sido un pésimo administrador de los recursos, digamos, en la historia. Y el presidente de turno no dispone del dinero para cumplir con su responsabilidad. Entonces la gente espera mucho de un gobernante, pero realmente no cuentas con los recursos. Entonces el gobernante se ve un poco atado de manos, ¿verdad? Claro. ¿Qué hacer para que esto mejore? Para mí es que el Estado en el tiempo intervenga menos en la economía. Es decir, que no se dedique a dar tantos bienes y servicios, y que yo ponía el ejemplo ayer en otro medio, que EMCO, que digamos que es la empresa coordinadora de empresas públicas, ¿no?, se dedica a licitar y haga los estudios y contrata estudios para que los servicios públicos puedan ser delegados. ¿Por qué el municipio de Guayaquil, o sea, cuál es el legado que nos deja Jaime Nebot? El municipio de Guayaquil funciona ajeno al alcalde de turno porque está concesionado a la mayoría. O sea, la basura funciona porque está concesionada. El servicio de agua potable está concesionado. Se imagina eso a nivel país. Se imagina un servicio eléctrico que operado por un privado, pero que sigue siendo del Estado, ¿no? Nunca se iría a la luz. Una producción petrolera operada por British Petroleum, ¿verdad? Un transporte que ya no sea de Flopec, sino que venga alguien que ponga los barcos y aquí tengamos un armador. Entonces, tenemos las opciones. ¿Qué es lo que pasa? Se acaba la corruptela con eso de ahí. Pero yo creo que ese tiene que ser el objetivo macro, o sea, ese tiene que estar dentro del plan de gobierno como de los 500 candidatos que hay para la presidencia. Todos tienen que tener ese. Claro. Aquí hay más candidatos que votantes, creo. Sí. Pero sí, entonces, eso es un poco cambiar la retórica y ver cuál es el problema de fondo, que cómo nos hacemos sustentables, y que el presidente de turno en el futuro pueda manejar un flujo. Que suba al gobierno y diga, ok, yo dispongo de tanto al año, ¿qué hago? ¿Cuál es mi prioridad? ¿No? ¿Usted se imagina los hospitales públicos delegados a un privado? Imagínate, o sea. Ya se olvidaron, pues, claro, ya no hay reparto. Claro. Pero es un proceso. Y de varios gobiernos. Entonces, son cosas que yo creo que lo que le decía Eduardo, en eso tenemos que trabajar realmente, un proyecto país. Muy bien, gracias. Conversando con Pablo Rizo, experto en puertos. Voy a comenzar por algo que creo que es súper importante para Guayaquil. Hemos hablado de puertos, del puerto de Pozoras, hablo del calado del canal, el número del calado. Yo recuerdo que en época del abogado Nebot se hizo, ¿verdad? Uno también se hizo un calado, pero entiendo que lo tenemos en 12.5 y debería estar en 15, ¿verdad, Pablo? Correcto. De hecho, estaba... Antes de la gestión del abogado Nebot estaba en 9.75, era más triste, que durante 60 años se cobraron unas tasas de dragado de los barcos que se usaban para otra cosa. Entonces, lo que hizo el abogado Nebot fue pedirle la competencia en su momento al Ministerio de Transporte, y la autoridad portuaria se la delegó al municipio de Guayaquil. En menos de un año, el abogado Nebot lo logró licitar, el municipio de Guayaquil, y lograron dragar de 9.75 a 12.5 metros, y se hizo en un año lo que no se hizo en 60. Lo recuerdo. Eso porque está delegado. Esa es la importancia de que esté delegado. Hoy en día, las tasas que se pagan por dragado cumplen su propósito. Hay una empresa que se llama Canal de Guayaquil, que es parte del municipio, que administra estas tasas, que son más o menos unos 30, 40 millones de dólares al año. Pero son reinvertidas en la profundidad. ¿Qué es lo que pasa?
con la llegada de DP, que tiene los 16 metros, si tú no dragas el canal de 12.5 a 15, que entiendo que están las autoridades, está haciendo los estudios y el municipio está atrás, tú no puedes quedarte atrás porque ya no puedes competir con DP. Yo creo que con 15 estamos bien, pero si Jaime Nebot no hubiera dragado a los 12.5, los puertos de aquí estuvieran obsoletos ahorita. O sea, realmente él nos dejó ese legado, nos dejó una partida de nacimiento, volvieron a nacer los puertos. Así es. Gracias a esa gestión. Y él mismo decía que había que tener siempre cuidado con los puertos, porque cuidado nos iba a pasar lo que le pasó a la ciudad de Detroit, donde se ensamblaban y se construían los carros. Cuando comenzaron a venir del Japón, de la China, de Corea, esa ciudad casi quiebra. Los puertos son los que mantienen a Guayaquil, ¿verdad? Guayaquil ciudad puerto. Entonces, desde que nos acordamos, desde los viejos, abuelos, bisabuelos y lo que hemos leído, el astillero ha estado aquí en Guayaquil. Es muy difícil bajar a... Ahora vemos la draga todos los días trabajando, ¿no? Y vemos que es insuficiente. ¿Se puede hacer eso en qué tiempo? Dragar el canal de 12.5 a 15, número 1, y cada qué tiempo dicen los libros que debería hacerse. A ver, el mantenimiento es anual, por eso cobran la tasa, ¿no? La sedimentación, a mí me han explicado los expertos que en un año puede ser poquita o mucha. Entonces te puede costar poquito o hartísimo, o sea, realmente. Digamos que el máximo sería 2 años y el mínimo 1 año, ¿no? Perennemente tienen que estar eso dragando. Es a lo que me refiero. O sea, cada 2 años hay que dragar. Yo lo que no entiendo es teniendo las dragas de Jan de Nul, que es un dragador de primer orden mundial, ¿por qué contratar esa draga china que no sirve? O sea, porque la gente confunde el dragado del canal, que es para los puertos, con el dragado del islote, ¿verdad? O sea, a veces confunden... Qué bueno que lo aclares. Pues claro, porque hay una confusión, son 2 cosas diferentes, pero yo no entiendo por qué teniendo aquí estas dragas de primer orden, contratan una draga que yo la veo es parada. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Sí, pasa parada. Es una cosa chiquitita, ¿no? Sí, y carísimo fueron como $50 millones, creo, sí, ¿no? $50 millones. Sí, así fue. Bueno, ok. En todo caso, es importante. Vamos con otro tema. Los puertos tienden muchas veces a tener contaminación por el tema de los escáneres. ¿Ok? Quiero saber cómo está funcionando eso en la lucha contra la delincuencia. ¿Están funcionando los escáneres? Yo entendería que en la mayoría sí, y las noticias, o sea, están los hallazgos, o sea que ahí está este es el tema, ¿no? El problema es que está el hallazgo, pero igual sigue la cadena de violencia se exacerba, digamos, ¿no? Entonces, pero pensaría que sí, ¿no? Ok. Pablo Rizo, para nosotros los guayaquileños, nosotros no podemos ver como competencia a Posorja. No deberíamos, pero en definitiva para el puerto de Guayaquil sí lo es. Y por eso Andrea preguntó, González, bien lo del quinto puente. Como ya hemos vivido, Bolito y Pedro, hemos vivido tanto en el Ecuador, sabemos que las cosas se demoran por razones que no nos damos cuenta y que saben algunos poquitos, como en todas partes del mundo, ya, y es secreto a voces, pero no se hace porque hay intereses. Entonces, el quinto puente, yo recuerdo bien, Bolo, tú trabajaste un tiempo cuando estábamos en Kennedy Norte, entrevistamos a quien se le había concesionado, uno de los que iba, que era el ingeniero Valero, el arquitecto Valero, ya iba adelante con el proyecto, de pronto se paró. De estos son 7 u 8 años, si mal no me equivoco, puede ser hasta un poquito más o menos. Luego iba a retomarse. Nosotros hicimos una campaña aquí, acuérdate, al principio del gobierno del presidente Lazo. Ya estaba y después se quedó. Entonces, yo siempre me doy cuenta que hay un manejo, ya que ayer le preguntaron al presidente sobre eso en la cadena, en la entrevista que le hicieron en una radio colega, Vicente Arroba, y él dijo que lo que se necesitaba es un aporte, porque lo que se necesita es un aporte estatal. Para iniciarlo, así es. Para poder concesionarlo, tiene que haber un aporte estatal. O sea, el gobierno tiene que sacar de su plata cuando está escaso, ¿no? Correcto. Esperemos que saquen donde tengan que sacar, porque es un proyecto, o sea, si el presidente le apunta a la reelección, yo creo que sería su proyecto emblemático. Él debería lanzar la primera piedra antes del fin de año. Son 1.000 millones más o menos que cuesta. Más o menos más el que cálculo. menos, ¿no? Sí, 1.000, 1.200, 900. Eso es casi un punto del PIB. O sea, generaría una posibilidad de trabajo y de bienestar para la provincia de Guayas y Guayaquil extraordinaria. Se calculan 10.000 plazas de trabajo por más de 4 años.
Mire usted, o sea, continuamente le daríamos bienestar, pero siempre se cae esto. Mire, en temas, en proyectos de infraestructura, en mi experiencia, pues yo he tenido algunos puestos públicos también. Hay gente en el país que está interesada que las cosas se den y hay gente que interesada que las cosas no se den, ¿verdad? A veces pueden ser mandos medios, pero eso no es eterno, es decir, se puede torpedear un proyecto cierto tiempo, pero no va a ser eterno. No todo el tiempo, ¿no? No todo el tiempo, no, porque llega un punto en que la carga te gana. ¿Ya? El mercado se impone. El mercado te gana, el mercado se mueve, o sea, entonces por más que tú lo andes ahí moviendo, llega un punto que se sale de las manos, la verdad. Entonces, eso no va a ser eterno, o sea, el quinto puente eventualmente se hará. Esperemos que sea ahora más rápido que tarde. Muchas gracias, querido Pablo. Muchas gracias. Queda clarísimo. Hemos peinado, como dicen los militares y los policías, todo el tema de los puertos. Así que nos quedan unos minutos. Quería, antes de irnos, que me pasen los controles. Hoy hubo una entrevista que hiciera una emisora colega al presidente de la Asamblea, Henry Kronfle. Vamos a escuchar un pedacito de la parte que me parece a mí más importante. Ya lo dijo el asambleísta Carlos Vera, que entrevistamos antes que Pablo Rizzo, que en mi criterio, presidente de la comisión, que llevó adelante las enmiendas, llevó a formalizar lo ordenado, porque es ordenado por el pueblo ecuatoriano en la voluntad popular, en la consulta popular, llamando a la concordia a todo el Ecuador.